Y seguimos con más Alas en el Aire, ADEME está con vos. Y como le hemos prometido, la promesa es ley, ¿no es cierto, Mario? Tenemos aquí el gusto de presentarla a la doctora María Silvia Maine, que aparte de abogada es mediadora, y mediadora judicial y extrajudicial. Bienvenida, Silvia. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos a disposición de lo que podamos compartir, conversar acerca de mediación. Aquí estamos Hablemos Claro y Hagamos Algo, en el bloque de Alas en el Aire. ADEME está con vos, que está en cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión, la radio que te acompaña estés donde estés. Acá está el profesor Mario Focci, que le va a hacer la primera pregunta a nuestra invitada. Hola, buenas noches, Silvia. Buenas noches. Bueno, este tema lo habíamos abordado con Ana hace 2 programas atrás y habían quedado algunas preguntitas como para consultarlas, y bueno, teniendo esta posibilidad de que usted nos acompañe en el programa, es preguntarle, ¿cuál es la función del mediador? La función del mediador es acercar a las partes en conflicto a los fines de, en la medida de lo posible, acompañarlos y procurar llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes. Esa fundamentalmente es nuestra función como mediadores, acercar a las partes. Tengan en cuenta que el mediador es algo más cordial que un juez. No hay tanta distancia, es una forma de acercamiento también a las partes, una forma cordial. No hay el intermediario del abogado, no tenemos esto, al contrario, tiene que crear el clima, ir guiando las partes con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, también aislando una u otra parte. ¿Para qué? Para llegar a ese acuerdo que se legitima. Por eso mismo dije lo que somos, no lo que no somos, porque a veces se explica, no somos jueces, no somos árbitros, no vamos a dictar sentencia. Entonces, a raíz de lo que preguntaba Mario, por eso digo que nosotros facilitamos la comunicación entre las partes para llegar a un acuerdo. Sí, perdón. Excelente. Por eso te queremos preguntar, ¿qué diferencia hay entre el mediador judicial y el extrajudicial, o de las partes que deciden que ustedes intervengan en su conflicto? En realidad, diferencias no hay, porque todo mediador tiene que estar habilitado para trabajar como tal, y esa habilitación nos otorga la Dirección de Mediación, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, ¿sí? Nosotros tenemos una matrícula definitiva que nos permite trabajar. La única diferencia que cuando nosotros trabajamos como mediadores judiciales, no solo integramos un registro que depende del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, sino que intervenimos en todas aquellas causas, digamos, ya sea que se ha iniciado un proceso judicial y el juez lo deriva a mediación, o ya sea que estamos en cumplimiento de esta etapa prejurisdiccional obligatoria que la determina la ley 10.543, que comenzó a regir a partir del 1 de noviembre del año 2018 acá en la ciudad de Córdoba y en Río Cuarto. Convengamos que la mediación en Córdoba, con ley, estamos desde el año 2000. En el 2017, 18 al principio, se trabajó en un proyecto nuevo, y entonces en este momento tenemos toda la provincia de Córdoba, la ley 8858, que tiene un proceso mediatorio intrajudicial, quiere decir que las personas en conflicto primero inician un juicio y después son derivadas a mediación, y en la ciudad de Córdoba y Río Cuarto, que es un proceso diferente, es una etapa previa. ¿Y para qué pasó esto con la ley? Justamente para evitar esto de hacer juicios, si las personas podemos conversar, y dejar el juicio para último. Por eso a veces yo digo, mediación no es un método alternativo, es el método adecuado. Lo alternativo sería ir a tribunales. Las personas deberíamos conversar más para llegar a un acuerdo. Escuchándola atentamente, me queda la pregunta para hacerla así.
el juez en Córdoba capital, ¿el juez debe pedir la mediación o las partes pueden hacerlo voluntariamente? ¿En qué caso se llega a la instancia de ustedes? Puede ser de dos modos. Para poder iniciar, por ejemplo, para poder iniciar un reclamo de un accidente de tránsito, por ejemplo, o pedir la escrituración de una casa que he comprado y la otra parte es reticente, no me hace la escritura, yo tengo que ir primero, pasar por mediación. Y esa mediación la puedo hacer en el centro judicial de mediación o lo puedo requerir a un centro privado de mediación, que es lo mismo, está habilitado también por la autoridad de aplicación, ¿sí? Y eso sería un caso. Y el otro caso es cuando ya tenemos un juicio, ¿sí? El juez puede derivarlo a mediación también. Puede hacerlo a criterio del juez o a pedido de cualquiera de las partes. En ese caso, si es a pedido de una de las partes, se le hará conocer a la otra parte, no quiero usar terminología muy técnica, se le hace conocer la otra parte, si la parte está de acuerdo, se deriva a mediación judicial y una vez sorteado el mediador, se interviene y se procura acompañar a la gente para ver si pueden acordar de ese modo, allí en mediación y no esperar una sentencia. Hace muy poquito tiempo la exdiputada o diputada Patricia Buch hizo unos dichos con respecto de las vacunas a las cuales el presidente le inició una demanda. Fueron a una mediación, tengo entendido, no fue aceptada. En ese caso, ¿qué sucede? Bueno, a ver una cosa, nuestra ley de mediación de Córdoba no es lo mismo que la ley de mediación, porque justamente cada provincia tiene la posibilidad de dar la legislación que desee. No conozco el caso en particular, ¿qué es lo que pasa? Si ya fuimos a mediación y no pudo haber acuerdo, seguramente se iniciará una demanda, se iniciará un proceso judicial. ¿Saben que hay una cosa, perdón, que quiero ponerlo de manifiesto, que esto es importante? Nuestra ley nueva de Córdoba tiene la particularidad que si las personas se ponen de acuerdo y hacen un acuerdo en mediación, ya ese acuerdo equivale a una sentencia. Si la gente no cumple en tiempo y forma como se ha convenido, queda habilitada la vía directamente para ejecutar ese acuerdo, que es algo muy importante que a veces las personas no se dan cuenta de esto maravilloso, que es decir, yo me dicto mi propia sentencia. Es un modo de resolver, intervenir yo en la resolución de mi conflicto. Por supuesto, antes de que empiece el trámite, se le explica a la gente que el acuerdo que se arribe se puede ser exigido judicialmente. Es lo que decíamos con Mario, por lo que Mario fue a la municipalidad, un acuerdo entre partes, pero que no tenía una consecuencia de ser ejecutable judicialmente, en el cual si alguna de las partes no cumplía, tenían que ir ya a un proceso, a diferencia de lo que está diciendo la doctora, acá las partes se ponen de acuerdo y ahí se evita un montón de tiempo en tribunales, es decir, se acortan los plazos y directamente se ejecuta y acá se hace valer la palabra. Los costos que tendría en este caso la intervención suya. Los costos están determinados por ley, es decir, si bien rige el acuerdo de parte, porque es un servicio que se brinda, tenemos una norma para evitar o que se cobre poco, que se cobre de más, ¿sí? Generalmente, para la primera audiencia de mediación, tiene un costo de 2 ius cada parte. ¿Qué quiere decir 2 ius? Se lo traducimos. Son 2.381 pesos, ¿sí? Cada parte. Ahora, la norma que rige, o sea, ese artículo 24 de la ley 10.543, lo determina que debe abonarse en el momento de darse por concluida la instancia de mediación. Es decir,
se mandan las CBU y se hacen las transferencias, ¿sí? Ahora, la persona que carece de posibilidades de abonar los honorarios, cuando estamos en una mediación, interponemos un requerimiento en una mediación judicial, tiene la posibilidad de solicitar el beneficio de mediar sin gastos. Es decir, que nadie puede quedar fuera del sistema, sino que porque no tenga dinero, independientemente que obviamente a la mediación tiene que comparecer a la audiencia con un abogado, ¿sí? Y si tampoco puede pagar un abogado, puede pedir, hace un requerimiento ante las asesorías civiles para que cualquiera de las profesionales que trabajan, son empleados judiciales, pueda asistir a la mediación y pueda tener esa persona el asesoramiento y el acompañamiento jurídico. Por eso es tan importante cuando vamos a notificar a la parte requerida, que es a la que se invita, hay que notificar con tiempo suficiente. ¿Para qué? Para darle la posibilidad a esa otra persona que tiene que venir a mediación y que no sabemos si puede pagar, si vive en un lugar donde no tiene inconvenientes económicos, pero si los tiene, tenga tiempo suficiente para poder solicitar la gratuidad, si no tiene posibilidades económicas de hacerlo. Y eso es importante que la gente lo sepa. No, excelente. Ahora, doctora, claro. ¿esto también para los conflictos laborales válido, la mediación? Córdoba tiene la conciliación laboral. Es como si fuera una mediación, perdón. Sí, aparte, la parte laboral, el Ministerio de Trabajo opera como mediación. Entonces ya no entraría en la parte, ni la parte de mediación es parte civil y comercial. Aclaremos lo penal, dígame. En lo penal, si el fiscal lo estima conveniente, puede derivar a mediación, ¿sí? Mediación judicial, obviamente. Se tienen que dar todas las condiciones, que lo acepte la parte imputada, que lo acepte la parte damnificada, y que ambos sean acompañados con respectivos abogados, porque la idea es que ninguno salga perjudicado y que mantengamos la misma equidad de uno de otro, ¿sí? Aparte depende del delito que sea cometido, no cualquier delito abre a mediación. No. Son delitos bajos, digamos, de menores. Bueno, entonces se está haciendo clara. ¿Qué pasa con el área de docente? Le vamos a preguntar a la doctora en el área de docentes, de que estén con conflicto entre las docentes y la directora, por ejemplo. ¿Podrían solicitar una mediación si el cuerpo de docente hay un problema ahí interno administrativo? Se puede. ¿Y a dónde tienen que recurrir? ¿Dónde llaman? ¿Dónde buscan? Eso te quiero comentar. La ley de mediación tiene la posibilidad de trabajar, ya sea, por ejemplo, conflictos vecinales, conflictos entre socios de una sociedad, un grupo de un colegio, un grupo vecinal, y se puede hacer una mediación de tipo vecinal o comunitaria, que si la gente no tiene posibilidades económicas las puede hacer en la Defensoría del Pueblo de la provincia, o se puede pedir una mediación en un centro privado, ¿sí? Sería, la característica sería una mediación voluntaria, o sea, extrajudicial voluntaria, que tiene la posibilidad de, llegado a un acuerdo, poder presentar para que un juez lo homologue, ¿sí? El tema es que si no hay acuerdo, no se puede tomar como una etapa prejurisdiccional obligatoria y entregando un certificado para que esté habilitada la vía judicial. Para el caso que tenga que iniciar un proceso judicial, sí o sí tenemos que cumplir la otra vía. Pero es muy útil porque es un espacio donde se puede escuchar a las personas, se las puede acompañar, porque a veces los conflictos se generan porque tenemos malas interpretaciones, porque escuchamos mal, porque pensamos que el otro nos mira torcido,
o vaya a saber qué cosas nos pasa. Entonces, bueno, ese espacio de diálogo. Y no es conveniente, más allá que yo soy abogada y he ejercido como abogada muchos años, no es conveniente porque el conflicto se hace mucho más grande, porque para poder probar las cosas que han pasado, se utilizan técnicas y se utilizan cosas que es lo más común en tribunales, pero a las personas les duele mucho. Porque no es lo mismo un problema comercio de un contrato, de un cheque o una deuda. La mediación es una herramienta. Hemos hablado nosotros, Mario, de la negociación y descubrir los intereses ocultos, que son el por qué, el para qué, el cómo lo vamos a hacer y en qué tiempo. Todas esas preguntas nos tienen que estar, y la mediadora es la que lo va generando en la mediación, va acercando las partes, y ella maneja las preguntas de tal forma que se abra la parte a explicarlo. Hay preguntas que son directas, que responde sí o no, y hay preguntas que son abiertas, que vos lo podés explayar y podés descubrir cuál es la intención oculta, cuál es el dolor oculto, por qué está pasando, qué le hiciste, que vos ni te acordás que le hiciste, que ha llevado una cadena de situaciones que se encuentran en conflicto. Eso pasa acá, por ejemplo, con los vecinos, pasa en las relaciones con los docentes, con sus directivos, hasta con el portero, que son relaciones tan a largo plazo y diarias y cotidianas que se van acumulando y genera esa fricción, esa reacción, que la mediación es lo más óptimo para resolver y mantener también el vínculo, porque van a seguir trabajando a menos que pidan un traslado, ¿no? Eso es fundamental lo que decís, Ana, porque una cosa es, si yo protagonicé un accidente de tránsito donde lo arreglo como lo pueda arreglar y nunca más lo voy a ver, y otra cosa es esa persona que voy a ver todos los días y no es bueno ni para el otro, ni para mí, ni para ninguno, en cuestiones de naturaleza familiar. No nos olvidemos que en naturaleza familiar se rige por la ley 10.305 y esa etapa prejurisdiccional de familia se cumple en las asesorías o en el centro judicial de mediación, que quiere decir que no lo puedo llevar a un centro privado a trabajar. Muy bien su aclaración, muy bien su aclaración para lo que están escuchando. No es que nunca lo podés llevar, sí podemos arreglar, es decir, qué comen los chicos, dónde viven los chicos, qué aportes hacemos los padres, cómo nos vamos a comportar, porque es fundamental para el bienestar de la familia. Pero una cosa es que eso lo podamos trabajar en mediación, si hay acuerdo, se deriva al juez para que el juez de familia, previa vista obviamente a la asesora, que es la que tiene el contralor de que todo sea conforme a derecho y que no se lo perjudique a los niños, puedan homologar. Y otra cosa es cuando no hay acuerdo. Cuando no hay acuerdo nosotros no tenemos posibilidad de dar ese certificado de cumplimiento de la etapa. Esto hay que aclararlo porque a veces la gente dice, no puedo ir. Sí, ir podés ir. Se puede conversar, se puede mediar y se puede lograr cosas. Pero el tema es, si no hay acuerdo, volvemos a foja cero. Pero no hay que perder la oportunidad. Siempre es bueno tener esa experiencia. Excelente. Doctora. La última pregunta, porque ya nos quedan 10 minutos. Cortita. Es decir, que los procesos de mediación están en las tres instancias que son factibles, en lo comercial, en lo laboral y en lo penal. Nada más que, dependiendo de la situación, se atiende en cada uno de los lugares. Si en lo laboral, en el Ministerio de Trabajo, lo familiar en la parte de familia, y únicamente en lo comercial sería en lo penal y lo comercial entrarían ustedes, los mediadores. No. Así sería. Civil y comercial, en lo penal, sí. Determinados casos muy puntuales, delitos muy leves y que esté autorizados a ambas partes. Donde más se aplica en lo civil y comercial. Claro. Cuestiones de vecindad, cuestiones de
colisiones automovilísticas. La pregunta es para mí fundamental, pero para el que esté escuchando. ¿En qué caso llego yo a buscar la mediación? O por lo menos, con quien tengo el conflicto, ofrecerle la mediación, sin llegar a la instancia. Eso sería la pregunta. Bien. La provincia no nos habilita con todas esas posibilidades. A ver, nosotros podemos llevar a mediación, por ejemplo, una deuda que tiene con expensas, un problema de expensas, un problema de humedad con el vecino, ¿sí? Eso lo podemos hacer. Un cobro de pesos, como dijimos hoy, la necesidad de que me escrituren un bien que yo he comprado, o que he comprado algo en una empresa, no quiero equivocarme y comentar de qué lugar puede ser, que yo compré una computadora y la computadora no me la entregaron. Si bien yo puedo ir a defensa al consumidor, últimamente mucha gente recurre a mediación, porque el trámite es mucho más corto. Nosotros... ¿Y a dónde, doctora, lo tenemos que hacer? En un centro privado, que tiene que estar habilitado, por supuesto, o en el centro judicial de mediación. Obviamente tiene que ir a consultar con un abogado para que el abogado haga el ingreso de este formulario que se llama requerimiento de mediación. Doctora, denos su teléfono, ¿dónde podemos llamarla para consultar toda la gente que quiere? Eso le está preguntando Mario. ¿A dónde la llamamos a Exactamente, usted? ¿a dónde? ¿A dónde podemos solucionar el problema? ¿A dónde vamos, Silvia? Porque tengo un conflicto con Ana y necesito la mediación. Bueno, no, por favor, no. Bueno, no, a ver, yo integro el Centro Humanitas. Es un centro obviamente habilitado, estamos trabajando, y mi celular es 3516-375625, y mi correo electrónico es ms, como María Silvia, msmaine, el número 10, @yahoo.com.ar. Excelente, muchísimas gracias por haber estado acá en el bloque de Alas en el Aire. ADM está con vos. Y los vamos a despedir a la doctora María Silvia Maine. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Bueno, doctora María Silvia, muchísimas gracias por estar en el bloque de ADM. La vamos a seguir seguramente requiriendo para cuando tengamos algún conflicto o cuando la gente nos consulte para derivarlas hacia usted. Así evitamos esos juicios costosos, largos y tediosos que a veces se pueden solucionar con una mediadora como usted. Es un honor estar acá y no hace falta que me inviten cuando haya un conflicto. Invítenme cuando quieran, que yo con todo gusto voy a estar. Muchísimas gracias. A disposición.